Quedé embarazada en una fiesta y mi esposo nunca lo supo, hasta que un examen lo reveló todo. Me llamo Valeria Andrade, tengo 30 años, y si alguien me preguntara quién soy, probablemente tardaría en responder. No porque no lo sepa, sino porque ya no estoy segura de si la mujer que veo cada mañana en el espejo es realmente yo o solo una versión construida para sobrevivir. Durante años fui lo que los demás esperaban, la hija responsable, la amiga que escucha, la pareja comprensiva, la mujer correcta. Crecí creyendo que la estabilidad era lo máximo a lo que uno podía aspirar. Mi madre solía repetir, el amor no es pasión, es paz. Y le creí. Toda mi vida he buscado esa paz, incluso si eso significaba resignarme a la monotonía. Siempre fui reservada, alguien que prefería observar antes que destacar. Mi entorno me describía como una persona serena, pero esa serenidad era solo un disfraz. Detrás había miedo a decepcionar, a cometer errores, a perder lo poco que había construido. Tenía un trabajo estable como contadora en una firma de diseño. Pasaba mis días entre números, presupuestos y hojas de cálculo. Nada fuera de lo común, nada emocionante, pero me daba seguridad. Nunca fui el tipo de mujer que se lanza al vacío, hasta que lo hice. Porque aunque aún me cueste aceptarlo, yo, la que siempre calculaba cada paso, cometí el error más grande de mi vida por un impulso. Un impulso que todavía me quema por dentro. No sabría decir cuándo empecé a sentir que mi vida necesitaba un cambio. Tal vez fue al cumplir 30, cuando las conversaciones con mis amigas dejaron de ser sobre sueños y empezaron a girar en torno a responsabilidades. O quizá fue el silencio. Ese silencio que empezó a llenar la casa, que me obligaba a escuchar lo que había reprimido durante tanto tiempo, el deseo de algo diferente, algo que me hiciera sentir viva otra vez. Pero antes de la caída, hubo amor. Un amor real, honesto, que me sostuvo durante años, que me hizo creer que por fin alguien me veía tal como era. Esteban fue el principio, y en cierta forma también el final. Lo conocí hace casi 9 años, en el lugar menos romántico posible, una oficina gris, iluminada por luces blancas que parpadeaban cada tanto. Yo llevaba 3 años trabajando en contabilidad y él acababa de entrar al departamento de sistemas. La primera vez que lo vi no me llamó especialmente la atención. No era de esos hombres que destacan a primera vista. Tenía una presencia discreta, casi silenciosa, pero había algo en su forma de moverse, en su mirada tranquila, que lo diferenciaba de los demás. Nos hablamos por primera vez en una reunión de trabajo. Yo debía presentar un informe financiero y su área debía revisar algunos errores del sistema. Estaba nerviosa, los números no cuadraban y sentía que todos esperaban una explicación. De pronto, mientras revisaba su computadora, él comentó con una media sonrisa que las hojas de cálculo eran más tercas que las personas. No sé por qué, pero solté una risa. Fue un instante mínimo, una burbuja en medio del estrés, pero suficiente para romper la formalidad. Al final de la reunión se acercó a mí y me ofreció ayuda con los archivos. Su tono era tranquilo, respetuoso, pero su mirada tenía una calidez que desarmaba. Desde ese día empezamos a hablar más seguido, primero de trabajo, luego de música, libros, series, cosas simples. Esteban no era como los demás hombres que había conocido. No buscaba impresionar. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, era porque realmente tenía algo que decir. Tenía una paciencia que al principio confundí con indiferencia, pero con el tiempo entendí que era serenidad. Una calma interna que contrastaba con mi ansiedad crónica. Recuerdo una tarde en la que me vio salir del trabajo bajo la lluvia. Había olvidado mi paraguas. Sin decir nada, se acercó y me ofreció el suyo. Caminamos juntos bajo esa sombra durante 10 minutos, hablando del clima, del tráfico, de nada importante. Sin embargo, ese momento insignificante se me quedó grabado. Fue la primera vez que sentí que alguien me acompañaba sin intentar cambiarme. Desde entonces, todo cambió. Los gestos se volvieron costumbre, cafés compartidos, mensajes al final del día, llamadas que empezaban por asuntos laborales y terminaban con conversaciones de 1 hora. Yo, que siempre había sido tan cautelosa, empecé a esperar sus mensajes, su voz, su forma de mirarme sin juzgar. Se volvió parte de mi rutina. Una tarde, después del trabajo, me invitó a tomar un café en un pequeño local del centro. Luces cálidas, olor a pan recién horneado. Recuerdo que me preguntó por qué siempre estaba tan tensa. Porque si no lo estoy, todo se me sale de control, le respondí. Él sonrió con esa calma que podía desarmar a cualquiera y me dijo. A veces dejar que algo se escape no es perderlo, es darle espacio para que vuelva diferente. Esa frase se me quedó grabada. Era él, resumido en una oración. Poco después empezamos a salir. No hubo una gran declaración ni un beso de película. Simplemente pasó. Una tarde, al despedirnos, tomó mi mano y caminamos juntos hacia el metro. No dijimos nada, pero en ese silencio, los dos supimos que algo había cambiado. Los meses siguientes fueron los más dulces de mi vida. Esteban era atento sin ser invasivo, cariñoso sin exagerar. Era el equilibrio que yo no sabía que necesitaba. Me hacía sentir libre sin tener que dejar de ser yo. 1 año después, me pidió que nos mudáramos juntos. No lo dudé. Sentía que, por fin, todo encajaba. Nos mudamos a un pequeño apartamento con paredes blancas y una terraza diminuta que daba a una calle tranquila. No era lujoso, pero me hacía sentir en casa. Él no necesitaba llenar los silencios, y yo lo amaba por eso. Cada mañana me dejaba una taza de café en mi taza favorita antes de irse. Nunca lo decía, simplemente lo hacía.
Yo trataba de tener la cena lista cuando volvía. Pequeños rituales que decían sin palabras: pienso en ti, te espero, te cuido. Durante ese tiempo nos conocimos de verdad. Descubrí que tenía una risa rara, pero contagiosa, que le encantaba cocinar los domingos aunque solo supiera 3 recetas, que se desesperaba cuando yo dejaba los platos sin lavar, pero lo ocultaba porque odiaba discutir. Él, por su parte, aprendió mis manías, que no podía dormir si no me tapaba hasta el cuello, que hablaba sola cuando hacía cuentas, que lloraba viendo películas tontas. Nos adaptamos con una facilidad que daba miedo. Todo parecía encajar. Pero dentro de mí empezó a crecer una voz suave, insistente, que me decía que la calma no siempre era plenitud, que la estabilidad podía volverse resignación. Nunca se lo dije a Esteban. No quería romper lo que teníamos. Él se veía tan feliz, tan convencido de nuestro futuro, que preferí callar. Mientras mis amigas hablaban de compromisos y planes de familia, yo sonreía en silencio, intentando convencerme de que eso era amor, de que eso debía bastar. Y entonces, un día, Esteban me propuso matrimonio. No porque dudara de él, sino porque dudaba de mí, sentí vértigo. Lo amaba, sí, pero también temía estar eligiendo una versión de mí que aún no entendía. Lo miré de rodillas, con el anillo en la mano y esa sonrisa que siempre me desarmaba, y le dije que sí. Nuestra boda fue sencilla, pero hermosa, un jardín con luces amarillas, música suave, risas familiares. Caminé hacia él con el corazón latiendo entre emoción y miedo. Cuando el juez pronunció el esposo y esposa, Esteban me besó con tanta ternura que pensé: si esto no es amor, no sé qué lo será. Los primeros meses fueron perfectos: decorar el apartamento, planear viajes, recibir visitas. Todo parecía nuevo otra vez. Pero con el tiempo, la rutina regresó, silenciosa, inevitable. Los horarios, el cansancio, las pequeñas ausencias. Esteban empezó a trabajar más horas, y yo a pasar más tiempo sola. Salía con mis amigas para despejarme, pero en el fondo eran pequeñas fugas de una vida que empezaba a quedarme estrecha. A veces me preguntaba si era normal amar a alguien, al mismo tiempo, sentir un vacío que no sabía cómo llenar. Esteban no sospechaba nada. Seguía siendo el mismo hombre paciente, amoroso, dedicado. Y esa bondad me hacía sentir aún más culpable. Hasta que llegó esa noche. La fiesta. La que cambió todo. Una excompañera de la universidad organizó una reunión. No planeaba ir, pero insistieron tanto que acepté. Esteban no pudo acompañarme, tenía una reunión temprano al día siguiente. Le prometí que no volvería tarde. Recuerdo las luces, la música, las risas. El alcohol corriendo, las conversaciones sin sentido. Era la primera vez en mucho tiempo que no pensaba en ser la esposa perfecta, ni la mujer correcta. Y fue ahí, en ese instante suspendido entre euforia y descuido, donde crucé una línea que jamás imaginé traspasar. Un desconocido. Una charla vaga. Un trago de más. Una habitación improvisada. Y luego, silencio. Desperté con la cabeza girando, el cuerpo ajeno, la mente nublada. No recordaba bien su rostro. Solo fragmentos: su voz, el olor a alcohol, la sensación de haberme convertido en otra persona por unas horas. Regresé a casa al amanecer. Esteban me abrazó al verme, me preguntó si la había pasado bien. Yo asentí. Mentí. Y algo dentro de mí se rompió. Durante días me sentí enferma. No por la resaca, sino por la vergüenza. Iba al trabajo con el piloto automático, sonreía a la gente en el ascensor, respondía correos, y por dentro solo escuchaba un zumbido que repetía lo mismo: traicionaste, Esteban. No tenía una excusa, ni una pelea reciente, ni una carencia concreta a la que culpar. Fue un impulso vacío. Una fractura que no sabía cómo nombrar. Intenté seguir como si nada. Cociné, lavé la ropa, le mandé memes por la tarde para decirle que lo extrañaba. Cada gesto me dolía. Por la noche, cuando él dormía, me quedaba mirando el techo, con el corazón golpeando fuerte, aterrada de que despertara y me mirara distinto, como si pudiera oler mi mentira. Pasaron 2 semanas. Luego 3. Empecé a notar un retraso que al principio quise ignorar. Estrés, me dije. Se me va a normalizar. Compré una prueba de embarazo solo para tranquilizarme. La dejé en el gabinete del baño por 2 días, como si el plástico pudiera absorber, él solito, la posibilidad del desastre. La hice una mañana, muy temprano, con la luz blanca del baño hiriéndome los ojos. 2 líneas. 2. Sentí que el piso se me abría. Me quedé quieta, con el test en la mano, hasta que el agua del lavamanos empezó a correr sin que recordara haber abierto la llave. Compré otra prueba. Y otra. Las 3 dijeron lo mismo. Empecé a calcular fechas, a buscar en mi cabeza cualquier resquicio por donde escapar. No había. El cuerpo no entiende de vergüenzas, obedece. Ese día fui a trabajar y no pude concentrarme. Esteban me escribió a las 11, ¿almorzamos juntos? Le respondí que tenía cierre y no podía salir. Era mentira. Me encerré en un cubículo vacío y lloré en silencio, con la frente apoyada en el brazo. Durante varios días evité mirarlo a los ojos. Me estudiaba el abdomen en el espejo, como si ya se notara. En la mesa del desayuno él me hablaba de un proyecto nuevo en su empresa y yo solo asentía, sintiendo mi cara como una máscara. Una tarde, no pude más y pedí cita en una clínica privada. Inventé que quería un chequeo rutinario.
La ginecóloga confirmó lo que ya sabía. Estás de pocas semanas, dijo con naturalidad, mientras la pantalla mostraba un punto diminuto que parecía burlarse de mí. Me preguntó si el padre sabía. Apreté la boca y negué con la cabeza. Guardé la ecografía doblada en el bolso y caminé sin rumbo por la ciudad, con el viento frío pegándome en la cara, tratando de despejar un aire que no alcanzaba. Esa noche, durante la cena, el silencio se me hizo incomprensible. Abrí la boca varias veces. Sentí el borde de las palabras contra la lengua, la confesión pidiendo salida. Esteban partía el pan y sonreía, ajeno al derrumbe. Hasta que levantó la mirada y dijo, como quien comenta el clima pero con los ojos brillantes, he estado pensando, quizá ya es momento de empezar una familia. Fue ahí cuando me rompí, y también me sellé. Lo miré, asentí, me lancé a su abrazo y lloré. Justo iba a decirte, murmuré. Lo vi reír, alzarme en brazos, besarme la frente con esa ternura que me sostenía desde siempre. No imaginó que esas lágrimas no eran de sorpresa sino de culpa. Esa noche, acostada a su lado, prometí compensar lo imperdonable. Si ya había cruzado una línea sin retorno, lo mínimo era no volver a fallar. Decidí amar ese hijo con todo, sin importar su origen. Decidí amar a Esteban con una dedicación radical, protegerlo, cuidarlo, sostenerlo. Decidí cargar el secreto yo sola, para siempre. Los primeros días tras la noticia fueron un torbellino. Esteban compró flores, aprendió a preparar mis antojos, empezó a enviar mensajes preguntando cómo me sentía a media mañana. Yo respondía con fotos de frutas, emojis torpes, recetas que no terminaría cocinando. Me acompañó a la segunda consulta. La doctora nos habló de vitaminas, de controles, de semanas. Esteban apretaba mi mano como si sostuviera algo sagrado. Yo sonreía, pero cada latido me decía que estaba construyendo una casa sobre un silencio. Las noches se volvieron territorio de pesadillas. Soñaba que alguien tocaba la puerta y, al abrir, un desconocido reclamaba paternidad. Soñaba que Esteban miraba a nuestro hijo y, sin decir palabra, entendía. O soñaba que era yo quien gritaba la verdad en una cena familiar, rompiéndolo todo de una vez para no seguir amenazando con romperlo a diario. Me despertaba sudando, con el corazón desbocado. Lo abrazaba por detrás para calmarme y le decía que había soñado algo feo, nada grave. Él me acomodaba el cabello y me pedía que durmiera un poco más. El embarazo avanzó. Los meses trajeron consultas, compras pequeñas, discusiones sobre nombres. Esteban propuso Santiago y sentí un nudo en la garganta. Era hermoso, sonaba a promesa limpia. Acepté. Pintamos una pared del cuarto de un tono suave. Guardamos ropita que mis amigas me regalaron. En cada gesto suyo había emoción y una fe que yo ya no me creía digna de portar. El día que nació Santiago lloré de miedo y de alivio. Cuando lo pusieron sobre mi pecho, su calor me atravesó. No pensé en la fiesta, ni en el vacío, ni en la línea cruzada. Pensé en él, en su respiración breve, en el peso real de una vida que dependía de la mía. Esteban lloró conmigo. Le temblaban las manos al sostenerlo. Gracias, me dijo, con una voz que no le conocía. Quise decirle también perdón, pero me lo tragué. La vida se acomodó alrededor de esa nueva presencia. Las madrugadas se midieron en tomas y pañales, en bostezos compartidos, en pequeñas victorias como dormir 3 horas seguidas. Esteban se levantaba antes para prepararnos desayuno, llegaba temprano cuando podía, lo cargaba en el pecho mientras yo me duchaba. Yo dejé la oficina y comencé a trabajar desde casa, haciendo encargos de ilustración para clientes que me encontraban por recomendación. Me gustaba ese ritmo, dibujar mientras Santiago dormía, enviar entregas a las 11 de la noche, sentir que podía estar y producir a la vez. Con el tiempo, éramos esa pareja que otros admiran, estables, atentos, amorosos, con un niño risueño que aprendía a señalar las cosas con la seriedad de un profesor. En las reuniones familiares decían que Santiago había heredado los ojos de Esteban. Yo sonreía y asentía, cuidando que el temblor no se me subiera a los labios. En el parque, cuando Esteban lo perseguía entre los columpios, yo tomaba fotos y guardaba, junto a cada imagen luminosa, la sombra del secreto que la sostenía. No hubo grandes dramas. No hubo escenas. La culpa no desapareció, pero se replegó a un rincón y aprendió a respirar bajito. Hice de mi vida un ritual, cocinar, dibujar, lavar, atender, cuidar, amar. Y en esa rutina hubo también ternura real, risas auténticas, conversaciones nocturnas que me recordaban por qué elegía a Esteban. No todo era máscara, esa era la parte más confusa. Lo amaba de verdad. Amaba a Santiago con una fiereza que no sospechaba. Y, al mismo tiempo, sabía que todo estaba sostenido por una omisión. Los años pasaron y el secreto no se fue, durmió. Esperó. Como todo lo que se reprime, buscó su camino hacia la superficie. A veces, al verlo a Esteban dormido junto a Santiago en el sofá, yo me preguntaba cuánto tiempo más podría la verdad quedarse quieta sin exigir su lugar. Esteban creció en su trabajo, lo ascendieron en la empresa de diseño industrial y comenzó a coordinar equipos. A mí me empezó a ir bien con los encargos. Algunos clientes fijos me pedían portadas, otros series de ilustraciones para campañas. Desde afuera, parecíamos un pequeño equilibrio. Desde adentro, yo caminaba con cuidado, como si el piso fuera vidrio y cada paso pudiera delatarme. Un día cualquiera, una mañana tibia, café con pan, Santiago jugando con bloques, me di cuenta de que llevaba años sosteniendo el mundo con ambas manos para que no se me cayera.
y que, aún así, algo vibraba debajo, buscando salir. No era una premonición, ni un hecho concreto. Era esa sensación que conoces cuando sabes que, por más que tapes una fuga, el agua siempre encuentra su rendija. No lo dije en voz alta. Seguí con el día, contesté correos, lavé una tanda de ropa, llevé a Santiago al parque, preparé pasta para la cena. Esteban llegó con una sonrisa cansada y un hoy te tengo un chisme del trabajo. Reímos. Comimos. Ordenamos. Apagué las luces. Me acosté a su lado. Y aún así, con todo aparentemente en su sitio, supe que el silencio, ese que durante años había elegido, empezaba a pesar más que cualquier confesión. No porque quisiera hablar, sino porque el secreto ya no cabía solo dentro de mí. Estaba rondando la casa, encontrando puertas. Y tarde o temprano, alguna iba a abrirse. No sé en qué momento exacto empezó a desmoronarse la calma. Tal vez fue el día en que Santiago volvió del jardín con una cartulina llena de fotos familiares, o cuando una vecina comentó lo mucho que se parecía a un hombre que yo no conocía. A veces pienso que fue simplemente el tiempo, que tarde o temprano la vida se encarga de sacudir lo que uno intenta mantener intacto. Santiago tenía ya 5 años, y su curiosidad era infinita. Todo lo preguntaba. ¿Por qué el cielo cambia de color? ¿Por qué papá trabaja tanto? ¿Por qué yo tengo el pelo más oscuro que ustedes? Esa última pregunta me desarmó. Lo tenía en las piernas, jugando con mis manos, y sentí que el aire se me iba del cuerpo. Le respondí cualquier cosa, una historia sobre los genes y los abuelos, pero por dentro una punzada me dejó sin voz. Cada vez que lo miraba veía al niño que más amaba y, al mismo tiempo, la huella de mi culpa. Era una mezcla imposible de ternura y vergüenza. Esteban nunca dudó de nada. Era un padre entregado, un esposo atento. Las noches en las que llegaba cansado del trabajo, igual encontraba fuerzas para contarle cuentos a Santiago, para hacerlo reír con voces de personajes inventados. Yo los miraba desde el marco de la puerta y pensaba en lo injusto que era todo. Él merecía una vida sin mentiras. Merecía la verdad. Pero decirla era arriesgarlo todo, incluso a mi hijo. Había noches en las que me convencía de hacerlo. Ensayaba las palabras frente al espejo. Esteban, necesito contarte algo que pasó antes de que supiéramos del embarazo. Pero apenas imaginaba su rostro, su desconcierto, su mirada herida, se me cerraba la garganta. Y callaba, otra vez. El silencio se volvió mi sombra. Aprendí a moverme con él, a sonreírle a la vida mientras por dentro seguía temblando. Hasta que algo, no sé si llamarlo destino o castigo, me obligó a enfrentarme con todo lo que había evitado. Una tarde, Esteban llegó a casa más temprano de lo habitual. Traía una sonrisa extraña, una mezcla entre nervios y emoción. Me pidió que lo acompañara al sofá. Necesito contarte algo, me dijo, tomándome de la mano. Hoy en el trabajo ofrecieron un programa de becas para hijos de empleados. Quieren hacer unas pruebas genéticas para temas de salud, pero también para un proyecto de investigación familiar. Pensé en inscribir a Santiago. Sentí que el mundo se me borraba por segundos. El zumbido en mis oídos fue tan fuerte que apenas pude escucharlo seguir hablando. Intenté sonreír. ¿Y es obligatorio?, pregunté, disimulando el temblor en mi voz. No, claro que no, respondió él, sin sospechar nada. Pero sería bueno, ¿no? Así le hacen exámenes médicos completos, y además podría servirle más adelante. Asentí con la cabeza, pero por dentro gritaba. Esa noche no dormí. Cada posibilidad que había tratado de enterrar resurgió con fuerza. Si hacían esas pruebas, todo saldría a la luz. No había forma de ocultar la verdad en un papel de laboratorio. El secreto tenía fecha de vencimiento. Pasé días en un estado de alerta. Intenté convencerlo de que no era necesario, que Santiago aún era muy pequeño, que no quería exponerlo a agujas ni estudios innecesarios. Esteban, como siempre, respetó mi opinión, aunque no la entendió del todo. Está bien, me dijo al final, si te hace sentir más tranquila, lo dejamos para más adelante. Suspiré aliviada. Pero el alivio fue apenas un respiro breve. El peso de haber mentido una vez más me aplastó. Esa noche, mientras lo veía dormir, comprendí que el silencio me había vuelto una experta en fingir, pero no me había hecho más fuerte. Era cobardía, pura y simple. Los meses pasaron. Santiago crecía, hablaba más, reía más. Y yo, aunque lo amaba con cada fibra de mi cuerpo, ya no podía mirarlo sin pensar que algún día, cuando fuera grande, también podría descubrirlo. Que en alguna conversación con un médico, o en una simple comparación genética, todo podría estallar. El miedo me volvió paranoica. Guardaba los documentos médicos bajo llave, revisaba su ropa buscando algún parecido que pudiera delatarlo, incluso llegué a evitar reuniones familiares en las que alguien pudiera notar algo fuera de lugar. Esteban, por supuesto, lo atribuía al estrés, a mi perfeccionismo. Y me abrazaba, me repetía que todo estaba bien, que éramos una familia hermosa. Y lo éramos. Esa era la parte más cruel. Un domingo, mientras Santiago jugaba en el parque con su padre, me quedé observándolos desde una banca. El sol les daba de lleno y los dos reían a carcajadas. Esteban lo cargó en los hombros y el niño gritó «papá», más alto, entre risas. Fue en ese momento cuando lo entendí, el amor que los unía no dependía de la sangre. Era real. Existía.
Y tal vez, pensé, ese amor era suficiente para sostenernos, aunque todo lo demás fuera una mentira. Pero la vida, otra vez, tenía otros planes. Esa misma semana, mientras Esteban revisaba unos papeles del trabajo, dejó su celular sobre la mesa. Me pidió que buscara un número entre sus mensajes. Lo abrí sin pensar. Fue un segundo. Y ahí, entre los chats, había uno de su compañero de oficina que decía: ya envié las pruebas genéticas del hijo de Esteban, ojalá los resultados no tarden. El corazón me dio un vuelco. Sentí que el aire se me acababa. ¿Qué pruebas?, pregunté, intentando sonar casual. Él levantó la vista, algo sorprendido. Ah, sí. Lo inscribí igual al programa del trabajo. No te dije nada porque pensé que te ibas a preocupar por gusto. Son solo exámenes de salud, nada grave. Y ahí lo supe, la verdad venía en camino. Ya no dependía de mí. Ya no había forma de detenerla. Pasé los días siguientes con el alma suspendida. Cada llamada, cada correo, cada sonido del timbre me hacía sobresaltarme. No dormía, no comía. Esteban, ajeno, planeaba una pequeña salida de fin de semana. Santiago cantaba canciones inventadas en el baño. Y yo contaba las horas para el día en que todo se rompería. Ese día llegó una tarde cualquiera. Esteban entró a casa con un sobre en la mano. Tenía los ojos rojos, la mirada perdida. Yo supe, sin que dijera nada, que lo había leído. Que por fin lo sabía. Valeria, dijo, apenas un susurro. ¿Qué es esto? Sentí que me quedaba sin piernas. Todo lo que había construido, los años de silencio, los abrazos, las risas, se derrumbaron en un solo instante. El secreto, al fin, había despertado. No recuerdo exactamente cómo llegué al suelo. Solo sé que de pronto estaba arrodillada frente a él, con las manos temblando, incapaz de sostenerle la mirada. El sobre había caído al piso y las hojas estaban desparramadas entre nosotros. Podía leer, desde donde estaba, las palabras que me habían condenado: incompatibilidad genética paterna. Esteban no gritaba. No hizo un solo gesto de furia inmediata, y eso fue peor. Su silencio tenía una densidad insoportable. Me observaba como si tratara de entender quién era la mujer que tenía frente a él, si todavía era yo o una extraña. ¿Desde cuándo lo sabes?, preguntó, al fin, con la voz baja, casi quebrada. Desde el principio, respondí. Las palabras salieron con dificultad, ahogadas. Él cerró los ojos. Se llevó las manos a la cara, respiró hondo, y por un instante pensé que iba a romper algo, que iba a gritar, pero no. Se quedó quieto, con una calma que dolía más que cualquier explosión. ¿Quién es?, y dijo, sin mirarme. No lo sé, respondí, y sentí la vergüenza más profunda que he sentido en mi vida. Fue un error, una noche, no recuerdo su rostro. Sus manos bajaron lentamente. Su expresión no era de rabia, sino de desolación. ¿Y me dejaste vivir todos estos años creyendo que era mi hijo?, preguntó. Asentí, sin poder hablar. Las lágrimas caían sin ruido, empapando el suelo. Y cada cumpleaños, cada foto, cada vez que decía que se parecía a mí, su voz se quebró, y entonces sí golpeó la mesa, con una mezcla de impotencia y dolor. ¿Por qué, Valeria? ¿Por qué me robaste la verdad? No supe qué decir. No había palabras suficientes. Le pedí perdón, una y otra vez, pero cada vez que lo hacía me daba cuenta de que el perdón no sirve cuando el daño es irreversible. Esteban se levantó sin decir más. Caminó hacia el pasillo, abrió la puerta de la habitación de Santiago y lo miró dormir durante un largo rato. Yo lo observaba desde el marco, sin atreverme a entrar. Tenía la mirada vacía, pero en su postura había algo paternal, un amor confundido con dolor. Luego salió del cuarto y me dijo: no sé qué voy a hacer. No sé si puedo seguir mirándote. Pero no voy a dejar de cuidar a ese niño. Él no tiene la culpa de lo que hiciste. Esa noche no durmió en casa. Pasé horas sentada en la cocina, con las luces apagadas, sintiendo que la casa se encogía a mi alrededor. El silencio era tan grande que parecía gritar. En algún momento amaneció, y seguía ahí, con los ojos hinchados, sin saber cómo volver a empezar. Los días siguientes fueron un infierno. Esteban evitaba hablarme más de lo necesario. Se quedaba con Santiago el mayor tiempo posible y dormía en el sofá. Cada vez que lo veía moverse por la casa, tan contenido, tan roto, sentía que me moría un poco más. Intenté explicarle, decirle que había querido confesarle muchas veces, que el miedo me había paralizado, que lo amaba más que a nadie. Pero no importaba cómo lo dijera, todo sonaba vacío. Él me escuchaba, pero no respondía. Y cuando lo hacía, sus palabras eran frías, cortas. No sabes lo que hiciste. No solo me mentiste a mí, me quitaste el derecho de decidir si podía perdonarte. Me robaste la posibilidad de elegir. Tenía razón. Yo había decidido por los dos. Había tomado su vida y la había moldeado alrededor de mi silencio. Una tarde, me pidió que nos sentáramos. Voy a irme unos días, me dijo con calma. Necesito pensar. ¿Vas a llevarte a Santiago?, pregunté, con la voz quebrada. No, dijo, mirándome con tristeza. No quiero confundirlo. Es su casa, y tú eres su madre. Pero necesito distancia.
Cuando cerró la puerta, el sonido del clic del cerrojo fue como una sentencia. Durante semanas viví en un limbo. Me levantaba, preparaba el desayuno, llevaba a Santiago al colegio, trabajaba frente al computador fingiendo normalidad. Pero cada cosa que hacía estaba teñida de culpa. Las noches eran insoportables. Me acostaba en la cama vacía, abrazando la almohada como si pudiera absorber el vacío. Santiago, con su inocencia, seguía llenando la casa de risas. Me preguntaba por su papá y yo respondía que estaba trabajando mucho. No podía decirle la verdad. ¿Cómo se le explica a un niño que su madre destruyó el amor de su padre por un error que nunca debió existir? Esteban volvió después de 3 semanas. Se veía diferente. No en su ropa, sino en su forma de mirar. Había una decisión silenciosa en sus ojos. Nos sentamos frente a frente, y por un momento ninguno habló. He estado pensando, dijo al fin. No puedo seguir contigo. No ahora. No después de todo esto. Pero no quiero destruir a Santiago. Él no tiene que cargar con tus errores. Asentí. No tenía fuerzas para discutir. Solo quiero que sepas, agregó, que aunque no sea mi hijo, siempre voy a quererlo. No puedo borrar lo que vivimos. Pero tampoco puedo fingir que nada pasó. Cuando se levantó, me dio la sensación de que se llevaba una parte de mí que ya nunca volvería. Los meses siguientes fueron una lenta reconstrucción del vacío. Nos divorciamos en silencio, sin gritos ni culpas legales. Él siguió visitando a Santiago, lo llevaba al parque, lo ayudaba con sus tareas, lo abrazaba como siempre. Nunca volvió a hablarme de lo ocurrido. Yo lo respeté. Lo amé en silencio, como se ama lo perdido. Con el tiempo, aprendí a convivir con lo que hice. No lo olvidé, ni lo justifiqué. Solo lo acepté como una cicatriz que me recuerda hasta dónde puede llegar el miedo cuando se confunde con amor. Santiago creció. A veces me pregunta por qué su papá y yo ya no vivimos juntos. Le digo que a veces las personas se quieren, pero no saben cómo seguir siendo las mismas después de tanto. No me atrevo a decirle más. Lo miro dormir y pienso en Esteban, en la paciencia con la que me amó, en la pureza con la que creyó en mí. Y en cómo destruí todo eso por una sola noche. Hoy, cuando me miro al espejo, ya no busco reconocer a la mujer que fui. No sé si me perdoné. Pero al menos entiendo quién soy, alguien que amó, que falló, y que todavía carga con las consecuencias de su silencio. Porque hay errores que no se borran, solo se aprenden a llevar. Y el mío. El mío tiene nombre, sonrisa, y unos ojos que no son míos, pero que igual amo con todo lo que me queda. No olvides dejar tu opinión en los comentarios, dejar tu like y compartir este video.